Hola, mi nombre es Netsi Labrador, estudiante de la Universidad Católica del Táchira. Les vengo a hablar sobre el hecho imponible y base imponible del IVA y del IGTF. En esta presentación haremos una comparación de los hechos imponibles y bases imponibles aplicados a dos tipos de impuestos de la tributación venezolana. En este caso estaremos hablando del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto por grandes transacciones financieras, conocido también como IGTF. La ley del impuesto al valor agregado es muy puntual al indicar el aspecto material de los hechos imponibles aplicados al mismo y hace referencia en el artículo 3 a dichos hechos afines con respecto a las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. En primer lugar, la venta de bienes muebles corporales, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizados por los contribuyentes de este impuesto. En segundo lugar, la importación y exportación definitiva de bienes muebles corporales o incorporales. En estos dos puntos es importante señalar las exenciones establecidas en el artículo 18, ya que estarán exentas del impuesto previsto las ventas de los bienes descritos en esta lista, como es el caso de alimentos de consumo humano, fertilizantes, medicamentos, vehículos, libros, entre otros. Y por último, será tomado como hecho imponible la prestación de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país. A su vez, en el artículo 4 y para efectos de esta ley, se definen las actividades anteriormente mencionadas en formas expresas y detalladas. Otro aspecto importante en referencia a este tema es la territorialidad de los hechos imponibles. En los artículos 14, 15 se expresa que las ventas, retiros de bienes muebles corporales y prestación de servicios serán gravables cuando los bienes se encuentren situados en el país y en los casos de importación cuando haya nacido la obligación tributaria. Es decir, será gravable toda actividad ya mencionada que sea realizada en el Estado venezolano. En el título 4 de la determinación de la obligación tributaria se determina cuál será la base imponible que aplicará para los hechos ya descritos, es decir, cuál será la base sobre la que se aplicará el impuesto. Para el caso de ventas de bienes muebles corporales, sea de contado o a crédito, el artículo 20 establece que la base imponible del impuesto es el precio facturado del bien, siempre que no sea menor que del precio corriente en el mercado, caso en el cual la base imponible será este último precio. En los casos de ventas de licores y demás especies alcohólicas o de cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, cuando se trate de contribuyentes industriales, la base imponible estará conformada por el precio de venta del producto, excluido el monto de los impuestos nacionales causados a partir de la vigencia de esta ley. Cuando se trate de la importación de bienes gravados por esta ley, según el artículo 21, la base imponible será el valor en aduanas de los bienes, más los tributos, recargos, derechos compensatorios, derechos antidoping, intereses moratorios y otros gastos que se causan por la importación, a excepción del impuesto establecido por esta ley y de los impuestos nacionales a que se refiere el artículo anterior. Y por último, en el artículo 22 de la prestación de servicios, ya sean nacionales o provenientes del exterior, la base imponible será el precio total facturado a título de contraprestación. Y si dicho precio incluye las transferencias o suministro de bienes muebles o la adhesión de estos a bienes inmuebles, el valor de los bienes muebles se agregará a la base imponible en cada caso. Para finalizar esta primera parte es indispensable señalar que, como lo expresa el artículo 27, la alícuota impositiva general aplicable a la base imponible podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 8% y un máximo de 16,5%. Y como lo expresa el artículo 63, será del 16%. Dando continuidad a la temática de hoy, hablaremos sobre el IGTF.
Este es un tributo bastante sencillo, que se relaciona directamente con las erogaciones de dinero, gastos o compras, realizadas por el sujeto pasivo. Para este caso, según lo establecido en la Ley del Impuesto de las Grandes Transacciones Financieras, en el artículo 3 serán constituidos hechos imponibles los débitos en cuentas bancarias, la cesión de cheques, valores y depósitos, la adquisición de cheques de gerencias y las operaciones activas efectuadas en bancos, las transferencias, la cancelación de deudas y demás débitos, quedando exentos del pago de este impuesto la República y demás entes políticos, las entidades de carácter público, el Banco Central de Venezuela, los débitos generados por la compra de título valor emitidos por la República, entre otros, así como afirma el artículo 8 de esta ley. En este apartado, y retomando el tema de la temporalidad y la territorialidad, en el artículo 10 se entiende ocurrido el hecho imponible y nacida en consecuencia la obligación tributaria en el momento en que se efectúe el débito en la cuenta o se cancele la deuda. Y en el artículo 11, dichos débitos estarán grabados cuando se originen o se sitúen dentro del territorio nacional, cuando se traten de pagos por la realización de actividades en el exterior vinculadas a la importación de bienes o servicios desarrollados dentro del territorio nacional. Según el artículo 12 de esta ley, la base imponible estará constituida por el importe total de cada débito o cuenta en operación grabada. Y la alícuota impositiva, como lo establece el artículo 13, será del 2%, siendo el monto a pagar el que resulte de multiplicar la alícuota impositiva por la base imponible. Ahora bien, presta la atención a toda la información anteriormente mencionada. Podemos observar cuáles son las diferencias entre estas dos importantes impuestos de la tributación venezolana. En el caso de los hechos imponibles, el contribuyente paga el IVA cuando realiza la compra de los productos gravados sobre la misma base imponible del valor que tenga dicha mercancía, mientras que el contribuyente paga IGTF por el total del débito o deuda pagada, incluyendo el IVA cancelado. Además, los hechos imponibles en el IVA se generan por actividades como ventas de muebles, importaciones o prestación de servicios, mientras que el IGTF se genera es por la erogación de estas actividades. Para finalizar, les dejaré un ejemplo. Una empresa contribuyente especial desea adquirir mercancía para abastecer su inventario. Se comunica con los proveedores y hace el pedido. Al momento de recibir la factura y realizar el pago, el IVA en este documento estará calculado sobre la base del total del precio de los productos. Si esta base fue de 100 bolívares, el IVA será de 16 bolívares y sumará un total de 116 bolívares la factura. Al cancelar la factura y después de realizar la retención correspondiente del 75% del total del IVA, es decir, 16 bolívares por el 75% nos da un igual de 12 bolívares. Entonces se cancelará un total de 104 bolívares según transferencia bancaria. Al generarse este débito bancario, inmediatamente sobre el total erogado, el banco cobrará un 2% de IGTF sobre esta base. Es decir, 104 bolívares por el 2% para un igual de 2,8 bolívares y dando un total pagado por el contribuyente de 106,8 bolívares por la compra realizada. En este ejemplo podemos ver cómo en la práctica funcionan estos dos tributos.